que hay un estudio importante con datos, cifras, con el doctor Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ex defensor del pueblo y ex integrante también de la comisión que preparó las reformas del sistema judicial y que fueron alcanzadas al presidente de la República. Doctor Vega, muy buenos días, gracias por haber venido aquí a Nacional. Señor Alba, señorita Jara, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, aunque en un tema realmente de una tristeza y de una crisis muy grave para toda América Latina en realidad, ¿no? Bueno, decíamos que son cerca de 500,000 de venezolanos aquí, en la mayoría en una situación, digamos, ilegal, ¿no? Porque solo llegaron con su documento de identidad y en muchos casos ni siquiera con eso. Sí, mira, Ricardo, efectivamente estamos asistiendo a una de las crisis humanitarias más graves y complejas en relación con la migración que haya tenido América Latina en general. En los últimos 50 años, dicen algunos estudios, nunca se había visto que un país, en este caso Venezuela, expulsara cerca de 4 millones de personas a distintos lugares del mundo, pero principalmente a sus vecinos latinoamericanos, ¿no? Y como bien dices tú, en el caso peruano, de ese universo de 4 millones, estamos hablando cifras oficiales de más de 400,000 personas, actualizadas a agosto de este año, pero que efectivamente varían diariamente, porque no te olvides que hasta hace algunos días teníamos un promedio de 3,000 personas que ingresaban por día. Y se llegó hasta 5,000 en un Y hubieron días, hace poco, ¿no?, en las últimas semanas, que efectivamente la cifra llegó a los 5,000. Entonces, yo creo que primero hay que dimensionar claramente la magnitud del fenómeno. Estamos frente a un fenómeno humanitario muy grande. El Perú expulsó 3 millones de peruanos, pero en cerca de 20 años, si no fueron muchos más. Aquí estamos hablando, el Perú pasa de enero de tener 100,000 venezolanos, o en el 2015 12,000 venezolanos, en el 2015 ya teníamos 12,000 venezolanos, a enero de este año 100,000 y a agosto de este año 400,000. O sea, no hay ninguna migración que en tan corto tiempo haya tenido esta cantidad de personas. Lo primero es reconocer que mientras no cambie la situación en Venezuela, con esa dictadura, ese gobierno que lamentablemente viola los derechos humanos día a día, pues simplemente ese flujo migratorio no se va a detener. La gente sale no porque quiera. Yo he conversado con muchísimos venezolanos en esta investigación, jóvenes, profesionales, adultos, y te dicen, yo quisiera regresar a mi país. Yo quisiera estar en mi país. Es la intención de todos. O sea, todos. No es quedarse en el Perú a vivir, ¿no? Por supuesto. Hay que reconocer en primer lugar es eso. Han sido expulsados de su país porque no hay alimentos, no hay medicinas, el salario no alcanza. En fin, es una situación dramática y entonces hay que, sin duda, creo que actuar de manera integral también en los países de América Latina. Ahora, señor Vega, pero eso lo entendemos. Sí. Algunos peruanos. Así es. No todos. Y lo digo con mucha pena, la verdad, porque a veces yo puedo leer algunas cosas en redes sociales y escuchar y leer algunos argumentos que afectan. Pero la realidad es esta. ¿Quieres ayudar a un venezolano que obviamente la está pasando pésimo porque lo ves durmiendo en las bancas, en las calles? Y además, si tú puedes tener un poquito de empatía con él, te enteras de que su familia está al otro lado, ¿no? O que se ha traído solamente a un hijo y ha tenido que decidir a qué hijo traerse, porque, en fin, son historias desgarradoras. Sin embargo, por otro lado tienes a un peruano que también tiene una historia desgarradora aquí, ¿no? Y que, según el ministro de Trabajo y el ministro de Salud y, en fin, todas nuestras autoridades mencionan que ya, digamos, esta migración está causando problemas serios en nuestro país. Entonces, claro, tenemos por un lado el hecho de querer ayudarlos, pero también nos estamos enfrentando a una realidad que es contraproducente. Entonces, le hacía la misma pregunta al defensor del pueblo hace unos momentos: ¿cómo encontramos ese equilibrio para no desarrollar pues esta crisis social que se viene de enfrentamiento entre peruanos y venezolanos por un pequeño lote de tierra en un área comercial como es Gamarra, por ejemplo, ¿no? Y generar un problema social ahí fuerte por el mismo desorden que hay ahí también, ¿no? Sí, sí. Es el tema más delicado, Carla, ¿no? Sin duda hay que abordarlo con mucha mesura, mucha prudencia.
hay que tratar de evitar estos enfrentamientos o esta xenofobia que se ha visto en algunos discursos. Yo creo que eso, en principio, deberíamos tratar de evitarlo y sí, como tú bien lo haces, entrar al tema de fondo, ¿no? ¿Cómo va a impactar la migración? No estamos hablando, como te digo, en un corto tiempo de una migración muy importante. Creo ahí, en primer lugar, que hay primero varias características que las describimos en este estudio. Primero es que es una migración bastante calificada. Muchos de ellos son jóvenes profesionales que efectivamente se están dedicando a otras tareas. Segundo, que efectivamente nuestro mercado laboral, y creo que ahí es un punto central, tiene este grave problema de la informalidad, que es antes de la llegada de los propios venezolanos. Sí, claro. Un 70 hasta más % de la PEA, de la población económicamente activa en el Perú, es una población efectivamente en la informalidad. Entonces entran a competir en la informalidad justamente, y ahí es donde se están generando estos problemas. Hemos hablado, como le digo, con varios jóvenes y sí, algunos logran insertarse en el mercado informal y los que logran insertarse en el mercado formal comienzan a tener problemas por esto de que ganan menos, ¿no? Y efectivamente hay una disputa a veces por el salario y por el puesto de trabajo en algunas personas. Yo diría, sí necesitamos una planificación mayor, una mirada de esto de largo plazo, para ver en los próximos 5 años cómo se va a insertar en el mercado laboral este grupo de trabajadores y cómo nuestros compatriotas no se van a sentir desplazados ni afectados por esta situación, ¿no? Creo que ahí tiene que ver entonces con una mirada integral de mayor formalidad en el empleo por un lado, de condiciones equitativas de competencia. Yo creo que aquí hay que hablar de competencia y sin duda que el peruano que logra estudiar, que logra competir y que tiene un acceso a un trabajo pueda finalmente hacerse cargo de ese trabajo. Yo creo que todos, Carla, conocemos también las historias de los migrantes. Muchas de nuestras familias tienen una historia de un migrante y sabemos cómo la han pasado. Yo recuerdo haber escuchado muchas historias de amigos, familiares, vecinos, decir, llegaban a, no sé, pues a Argentina, a Chile, a España, a Estados Unidos, llegan, se sientan en una banca y simplemente no saben cuál va a ser su día siguiente. Y eso es lo que estamos viendo ahora como recepción nosotros. No estábamos acostumbrados a ver tanto migrante y siempre hay una reacción de un sector de la ciudadanía, a veces comprensible, que la primera actitud es de rechazo. Pero también hay que recordar que a los primeros migrantes venezolanos los recibíamos con mucha cordialidad, porque nos sentíamos de alguna manera identificados. Algunos tenemos familiares en Venezuela, ¿no? Entonces hay toda esa situación que mezcla desde aspectos legales, desde aspecto del trabajo, la inserción laboral y familiar, los servicios básicos, y otro que son también los sentimientos que de alguna manera uno puede tener. Yo diría, apostemos a que esta migración puede traerle también beneficios al país. Obviamente está, Carla, identificando claramente lo que se ha visto, que pueden haber malas personas, ¿no? Delincuentes que tratan de aprovechar esa situación migratoria para cometer también algunos delitos acá, pero esa no es la mayoría. Esa no es de ninguna manera la mayoría, y creo que sí hay que llamar a evitar la estigmatización, la xenofobia y el enfrentamiento entre latinoamericanos y entre personas, al final de cuentas, ¿no? Y dentro de este informe, ¿qué otras cosas más han encontrado? Yo, por ejemplo, estaba viendo unos datos bien interesantes sobre la característica de los migrantes venezolanos que más o menos usted ya ha ido mencionando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, las causas las conocemos todos, ¿no? Sí. Mira, Maduro. Algunas características, ¿no? Esto que ya veníamos diciendo, son 400.000, aproximadamente ingresaban 3.000 y ha habido un pico de 5.000. 73.000 personas han tramitado este documento, el PTP, el permiso temporal de permanencia, que como saben ustedes tiene una vigencia hasta fin de año, van a poder aplicar. Es un número bajo, en realidad. Habría que ver qué está pasando ahí. Hay otros 110.000 que están tramitando este PTP en este momento. Entre varones y mujeres yo diría que es más o menos balanceado, 52% varones, 48% mujeres. Hay 72 presos de nacionalidad venezolana en las cárceles peruanas en este momento. Y bueno, de la población económicamente activa, a nivel nacional somos 17 millones, la población económicamente activa. En Lima son 5 millones.
y en la población económicamente activa de venezolanos representaría el 1.2%, ¿no?, de la presión sobre la población económica. Digamos, en términos numéricos todavía es baja. Recuerdo haber leído que el Ministerio de Economía dice que todavía en términos económicos no hay una incidencia muy fuerte sobre este tema, pero eso no significa no prever qué va a pasar. Claro, el impacto económico que va a generar. ¿no? Hay un impacto económico, hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con quienes pueden brindar un trabajo de cómo están mirando esta situación. Ahora, la mayoría también, ¿no? está subempleado. Hay un buen sector, sí, que es subempleado, porque es parte también de la realidad nuestra en la economía. Usted decía de que hay algo, digamos, la cifra de venezolanos en el Perú no se condice con los que han hecho el trámite para este documento, sí, ¿no?, para el PTP. Así es. ¿Y yo qué respondería? Porque yo también escuchaba esta semana y veía algunos informes en la televisión que decían de que el alto porcentaje de gente que se inscribía pero que no acudía para continuar con el trámite. Sí. O sea, empezaban el proceso de formalización, porque ese es un documento esencial para tener un trabajo más formal. Para poder tener un trabajo. Claro. Sí, mira, ahí de los reportes que hemos escuchado y de lo que hemos señalado en el informe, hay un tema central en ese trámite del PTP, que es el pedido de antecedentes a la Interpol, ¿no? A la Policía Internacional, ¿no? Y ese trámite se brinda básicamente aquí en la ciudad de Lima. Ahora se ha abierto en algunas otras ciudades, pero ahí sí toma tiempo. Y entonces, como ya están en casi todo el país, muchos que tienen que hacer este trámite tienen que pedir una cita o tienen que venir hacia Lima. Ese puede estar significando, vamos a decirlo así, un cuello de botella para la obtención final de este PTP, ¿no? Ahora, como decía, hay 73,000 que ya tienen el PTP y hay otros 110,000 que están tramitando, ¿no? Entonces estamos hablando de un universo de aproximadamente 180,000 personas, ¿no? Hay otro grupo de personas que efectivamente todavía tiene la calidad migratoria de turista, porque ingresan bajo esa calidad, y hay otro grupo importante que estaba acudiendo a la figura del refugio, ¿no?, a la solicitud de refugio. Creo que ahí también hay que considerar esa situación. Pueden haber efectivamente situaciones concretas, pues estamos hablando de un país, nadie sale de su país, digamos, por voluntad propia, y de los testimonios que hemos escuchado de los venezolanos y venezolanas, efectivamente han sido prácticamente expulsados por su país para tratar de conseguir en algunos casos medicinas, para reencontrarse con el familiar, o porque simplemente no hay una situación de alimentos, ¿no? Correcto. Y de violencia también. Ahora, el informe de la Universidad Ruiz de Montoya habla también, y usted lo mencionaba, de la cantidad de venezolanos detenidos, 71 me dijo, me parece. 72 venezolanos detenidos. Sí. Pero esa es la cifra, ¿hacia qué mes? Estos datos lo hemos actualizado ahora hasta julio de este año. Hasta julio de este año, ¿no? Porque las últimas noticias que hemos sido testigos y que han sido, digamos, reflejadas por la prensa, han incluido a varios venezolanos en bandas delictivas, como que dentro de la última oleada o grupo de venezolanos que ha llegado al Perú, pues también lamentablemente incluyó a personas de mal vivir. El catire, ¿no? Claro, sí, el principal. Hubo este caso importante, ¿no?, de este famoso el Tren de Aragua, ¿no?, de una banda muy, lamentablemente muy sanguinaria, ¿no? Hay que decirlo. Creo que las autoridades policiales están haciendo su trabajo porque han detectado esto a tiempo. Claro, inteligencia, y creo que eso hay que hacer, ¿no? Eso se tiene que hacer, pero cuidado, Ricardo, Carla, y lo digo a la ciudadanía en general, con poner un estigma de delincuentes a todos los venezolanos. Creo que eso no ayuda en nada. Creo que más bien... Ese estigma creo que es medio revesista. Bueno, yo lamento que candidatos estén utilizando esa situación para calificar o para ganar algunos votos. O sea, más bien estamos hablando de cerca de 400,000, y miren que el universo de quienes han cometido delito es muy pequeño, y yo creo que más bien lo que estamos viendo es gente que viene con ganas de trabajar, con ganas de progresar, que es, nuevamente, es una característica del migrante. Volvamos a nuestros migrantes, a los peruanos que están fuera del país, ¿no? Unas ganas de luchar, de conquistar el mundo, de llevar a sus familias, en fin. Yo creo que eso mismo se está repitiendo ahora con la migración venezolana. Además, el Perú es un país de migrante puro y duro, ¿no? Sí. O sea, los del Ande vinieron aquí a Lima, o hay mucho extranjero que vive aquí. El mismo candidato que ha dado este discurso creo que también viene de familia migrante, ¿no? Es decir, somos una sociedad de migrantes, ¿no? Una reconocida periodista, y yo lo pregunto en un lugar donde voy, preguntaba en un salón de clase, en una reunión, ¿quiénes nacieron en Lima? O sea, a los asistentes, ¿no?
Y la verdad que son muy pocos los que han nacido en Lima. Quienes tienen padres que vienen del interior del país, de las regiones del país. La mayoría. Y una pregunta final, ¿quiénes tienen familiares o conocidos fuera del país? No hay prácticamente ningún peruano que no conozca esta realidad. El 10% de nuestra población está fuera del país en este momento. 3 millones. Sí, Lima es una ciudad básicamente de migrantes, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a valorar esa situación cuando nosotros somos los migrantes, y ahora que tenemos esta situación, comprender esa situación, brindar las condiciones. Las autoridades van a tener que hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que este tema del pedido de pasaporte sin duda puede estar afectando derechos de los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de niños, niñas, menores de edad, lo que sí han mencionado mayores. Es que pueden estar verificando en casos especiales que los niños y los adultos mayores no necesiten pasaporte para entrar. Yo creo que sería lo más correcto, ¿no es cierto? Carla, para ¿no? evitar que las familias no se separen, Claro, ¿no? Porque ¿no? eso ya es un tema humanitario. Pero digamos, en todo caso, ¿qué hacer con la población peruana también? Porque muchos pueden entender, pero otros no. Sí. Entonces eso sí es complicado, ¿no? Sí, mira, de hecho yo creo que ahí está en este momento la preocupación. Lo que hemos querido es describir la situación de la migración venezolana, y lo hemos dicho al inicio, hay un problema serio porque la cantidad, o sea, la magnitud en tan corto tiempo te genera una serie de trastornos. Cuando uno va a un hospital, yo he tenido oportunidad el fin de semana estar en uno, ve la cantidad de personas que se atienden, que ya utilizan los servicios propios de salud. Entonces, sin duda, hay ahí un tema que vamos a tener que priorizar, que se van a tener que de alguna manera atender esa población. No en perjuicio de la población peruana. Yo creo que hay que dejar muy en claro eso, ¿no? Creo que en general los servicios en el Perú han sido deficitarios, y hay que, por lo tanto, tratar de invertir mucho más para que mejoren y poder estar en condiciones. Los ciudadanos, las personas en general, no tendrían por qué verse perjudicadas por una situación que, vuelvo a reiterar, se origina por un mal gobierno en Venezuela, y mientras eso no cambie, pues simplemente las personas van a tratar de salir a buscar un futuro mejor fuera de eso. ¿Qué derechos tienen los venezolanos que están en el Perú? Usted nos explicaba, por ejemplo, la atención de salud a través del CIS. Bueno, creo que todos, porque, sí, claro, porque la situación que ellos enfrentan... Bueno, en cualquier hospital público una persona que llega mal de salud tiene derecho a ser atendida, ¿no? Y yo le pregunto esto por las cadenas que se han hecho en las redes sociales criticando, cuestionando. El propio Belmont hablaba de 1 millón, decía, de venezolanos que van a poder votar en las próximas elecciones. Pero eso es mentira, ¿no? Claro, no se refiere a esta, no se refería a hasta el 2021 también, ¿no? Okay. Claro, pero... sería bueno explicar eso a la gente para que sepa qué beneficios tienen y cuáles no, ¿verdad? Sí. El derecho a voto no lo tienen porque no son peruanos. No lo tienen, claro, en este momento. O sea, yo creo que eso es, y todos, vuelvo a la idea, todos los que conocemos la historia de un migrante saben que llega un migrante y tiene una serie de pasos para poder convertirse en ciudadanos de otros países, ¿no? Primero la residencia temporal, la residencia permanente, y luego eventualmente la ciudadanía, si la persona decide adquirir esa ciudadanía. Y recién con la ciudadanía, por ejemplo, podría elegir, o sea, podría ser elegido con la nacionalización. Ahora, ya cuando llega una persona y tramita el PTP, básicamente lo que se le está habilitando es para poder, por ejemplo, buscar un trabajo, ¿no? Y en los temas de servicios básicos, educación y salud, yo creo que a ninguna persona se le puede negar, como a ninguno de nuestros compatriotas fuera del país se le puede negar tampoco esa situación. O sea, ahí hay que poner las cosas en su justo medio, ¿no? Si eso está implicando y va a implicar más recursos del Estado peruano, sin duda va a tener que implicar un esfuerzo de varios países de América Latina. Yo creo que eso tiene que conversarse, tiene que haber una instancia en el que Perú, Ecuador, Chile, Colombia, ¿no? Argentina, Brasil, conversemos sobre este tema y veamos las mejores condiciones de esta migración. Ahora, justamente a eso, la comunidad internacional, llámese los organismos internacionales, de alguna manera pueden ayudar a los países que en esos momentos están recibiendo este gran flujo de venezolanos, y pueden aportar de alguna manera tanto ayuda humanitaria como dinero, como qué sé yo, ayuda
¿pueden ayudar en algo? Digamos, porque, digamos, son responsables también, o sea, ellos han dejado durante muchos años largos silencios, no se han pronunciado respecto a la situación en Venezuela, y de alguna manera ha sido consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Es verdad, Carla, yo creo que sí. Creo que en este momento corresponde hacer un llamado ya a toda la comunidad internacional. Me refiero a Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas, que tiene dos instancias muy importantes y que están trabajando. A veces no se conoce mucho su trabajo, pero están haciendo la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Ellos están trabajando, están con los recursos que tienen, a veces escasos, incorporándose en zonas de frontera, están en la frontera de Perú y Ecuador, por ejemplo, están en la frontera de Venezuela con Colombia, ¿no? Entonces sí hay, y de Colombia con Ecuador, y están trabajando. Ahora, que necesita más recursos, sí, y yo creo que hay que acudir también a esta banca multilateral, ¿no? O hay que acudir a la propia Cruz Roja Internacional, y se tiene que armar todo un equipo y todos unos corredores de ayuda humanitaria. Lo que no se puede permitir es que esto se convierta en una catástrofe, ¿no? Porque como bien tú lo has señalado al inicio, ya los cuadros de desnutrición, ¿no? Los cuadros de anemia de los niñas venezolanas, los cuadros de falta de un lugar donde dormir, de alimentarse, son muy graves. Ayer hemos visto algunos reportajes donde nuestros ciudadanos se organizan, sobre todo de iglesias, para poder brindar eso que es elemental, un plato de comida y algo que beber. Pero ¿no? además este país, el futuro de este país está perdido. O sea, está perdido en educación, está perdido en... Porque un niño desnutrido, ¿cómo va a estudiar? ¿No? Es decir, este país, el futuro de este país, que era además, estaba muy bien en deportes, que estaba muy bien en educación, lo perdió. El daño que le está ocasionando este gobierno de Maduro, y quizás el de Chávez antes, es tremendo. Efectivamente, como tú dices, un daño que ahora se ve en la salida, pero que poco a poco se ve también en la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. Yo me he quedado sorprendido, aún a pesar de eso, cómo los jóvenes, quienes están aquí, dicen: yo quiero volver a mi país. El día que esa situación cambia ya, yo quiero volver a mi país. Y entonces sí no hay que perder de vista que hay una situación claramente identificada, que es la que ha originado toda esta situación, y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo enorme también a nivel de la comunidad. Ayer he leído que nuestro canciller ha presentado o va a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Pues ese es uno de los caminos que hay que seguir, ¿no? en este tema, ¿no? Muy bien. Yo quería aprovechar su presencia para hacerle también una consulta ya de tema político, porque no podemos evadirlo. Usted ha integrado la comisión de reforma del sistema judicial, que junto con el embajador Alan Wagner remitieron al Poder Ejecutivo, y que ha tenido, pues sin duda, un impacto positivo. Fue, digamos, la gran pepa, como decimos los periodistas, en el mensaje de Fiestas Patrias. ¿Usted siente que ante las propuestas ya presentadas en el Congreso hay alguna manera, una intención de frenar esta iniciativa para no llegar a diciembre, como ha dicho el ministro de Justicia, a ir a un referéndum? Sí, gracias, Ricardo. Sí, yo creo que es un tema central, ¿no? Poder discutir hasta dónde hemos llegado con el tema de la corrupción en el país, y creo, yo asumo que el presidente, cuando dio este discurso, asumió realmente el liderazgo que desde la ciudadanía le planteamos al presidente de la República. Asumir el liderazgo para enfrentar la corrupción instalada por años, Ricardo, en nuestro país, en todo el aparato público. Eso es lo que hay que decir con toda claridad. En el Ejecutivo, en el Congreso, en el sistema de justicia. O sea, no podemos quedarnos callados frente a eso. Y cuando yo escucho decir que se ponen peros a la reforma del sistema de justicia, peros al sistema, a la reforma electoral, lo que siento es que no se quiere cambiar esta situación de corrupción permanente que hay en el país. Se busca poner plazos que lo alargan. Plazos o los detalles jurídicos. Mira, yo soy abogado. Las cosas se pueden mejorar, por supuesto que se pueden mejorar. Y esa es la tarea del Congreso. Mejorar los proyectos de ley que se han remitido del Poder Ejecutivo, pero de ahí a pensar que se van a poner trabas o tener el temor de consultar a la ciudadanía, me parece que ese es un paso que no podemos permitir. ¿No será que la bancada la bancada opositora está empujando al presidente a disolver el Congreso?
Yo espero que no. Yo sigo creyendo, Carla, de que es posible un entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Y ese entendimiento para mí pasa por decir, vamos a sacar adelante el referéndum, ¿no? Vamos a precisar los temas, vamos a mejorar los proyectos, pero no pensar de que no voy a hacer el referéndum. Yo creo que la ciudadanía ya está esperando el referéndum y por lo menos se necesita fijar cuáles son los plazos, y creo que este año es suficientemente claro que se puede llegar a un referéndum en el mes de diciembre. ¿Y usted le recomendaría al presidente que haga cuestión de confianza en caso no se pongan trabas o se demore este tema del referéndum? Si uno nota que hay verdaderamente poca voluntad de parte del Congreso, mira, esa es una salida perfectamente legal y constitucional que está prevista. Yo sigo esperando y apostando a que el Congreso de la República muestre una actitud mucho más proactiva, mucho más directa a poder mejorar estos proyectos de ley y a someterlo en el más corto plazo posible, luego de la primera aprobación en el Congreso, a un referéndum en el mes de diciembre, ¿no? ¿Ustedes le recomendaron también el tema del referéndum? En el tema judicial sí lo pusimos como una posibilidad. Nosotros no vimos nada del tema de la reforma electoral, pero creemos que ese fue un agregado que hizo el presidente y con el cual en lo personal yo coincido bastante, ¿no? Perfecto, doctor Eduardo Vega. Lo vamos a invitar a ver un par de semanas más para poder hablar sobre ya temas como ¿no? Jurídicos, legales, constitucionales, electorales. Sí. Porque ya se viene, pues ya va a estar más candente el y de corrupción. Estamos terminando un tema de investigación de corrupción en gobiernos regionales. Y cuando usted me gustaría... ¿Para cuándo está listo? Ya el próximo mes, los primeros días del próximo mes. Eso va a estar, o sea, casi con las elecciones. Por supuesto, esa es la idea. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por haber venido esta mañana a Nacional. Muy gentil. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Carla.